Aló, buenos días con todos, ¿cómo se encuentran? Hola, Juan Hola Carlos. Juan Carlos, Buenos días, Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué Hola tal? Juan Carlos, El día de buenos hoy, días. Hola, Juan, ¿cómo estás? Juan Carlos. con calor o con frío, ¿qué tal están? Con sueño. Con frío, ¿por qué? Con sueño. Bueno, sí, a veces sucede, ¿no? ¿A qué horas están durmiendo en esta cuarentena? ¿A las 11, 12 o no duermen? Dos. Dos, 2 dos. de la mañana. Jue madre, con razón, pues. A ver, todavía siguen entrando. Somos bastantes en la clase, ¿no? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a comenzar un poco con con una actividad de visión general de la parte de puentes. ¿Listo? Entonces, quería preguntarles si de pronto hubo alguna pregunta, leyeron el documento que les subí, tuvieron algún inconveniente o cuéntenme qué ha sucedido con lo que les subí al D2L, ese pequeño fragmento del libro. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. genial. Entonces, vamos a ir revisando esos temas y complementándolos en la medida de lo posible con información adicional. ¿Listo? Entonces, déjenme ver cómo hago para proyectar. Ya. A ver, por acá entonces. Zoom. Listo. Screen 2. Listo. No sé si están viendo las diapositivas. ¿Qué Sí, están viendo? sí se ven. Sí. Ya, correcto. Entonces, habíamos terminado la anterior clase hablando de los tipos de puentes y de su clasificación, ¿no? Entonces, en esa parte vamos a complementar un poco viendo algo de imágenes, porque toda esta parte es muy, muy visual, ¿listo? Entonces, digamos que dentro de los puentes pero más pequeños que nosotros podríamos encontrar, por cierto, ¿me confirman? Ahí están viendo una diapositiva que dice Culverts, ¿no es verdad? Sí, sí se ve. Sí. Ya, genial. Entonces, dentro de los puentes más pequeños que nosotros podríamos encontrar, que hemos usado siempre, y de hecho, yo creo que prácticamente algunos de estos son parte de nuestro diario transitar, ¿sí? Son lo que se llaman como culvert o box culvert, ¿listo? En esta parte, los culverts o box culverts son estos elementos que sirven, que son de pequeñas luces, primero que todo, unos 10, 15 metros, ¿sí? Y que tienen una característica fundamental y es que en la parte superior de la estructura hay un relleno, un terraplén, por donde se asienta lo que sería la vía, la carretera. ¿Listo? Entonces, fíjense la diferencia. Es una diferencia pequeña en donde por encima del puente, primero hay un terraplén y por encima del terraplén hay lo que sería la superficie de rodadura. ¿Listo? Entonces, aquí decimos que existen este tipo de estructuras en donde su principal función es generalmente permitir el tránsito de escorrentía superficial. O sea, por ejemplo, estos se hacen cuando no se pueden hacer alcantarillas en las vías porque ya el cauce del río es muy grande, ¿sí? Y se necesita hacer una estructura mucho más grande para dejar el paso natural de vías, perdón, de agua, de lluvia, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, en la parte de saliendo para el sur, o sea, como quien se va a Ambato, Riobamba, por toda esa parte, he visto que también, por ejemplo, digamos, esta es la vía principal por encima y los usan como para meterse a los barrios, ¿no? Que están al lado. No sé si han pasado alguna vez por uno de esos, ¿no? En la loma de Puengasí hay dos de esos. Ah, sí, no sé ni dónde es Puengasí, la verdad. Lo Pero que vi al sur, ahí hay dos, pero son circulares. justamente a eso me iba a referir.
Entonces, generalmente son de una estructura, debido a su longitud, son una losa simplemente apoyada, la cual es la que está aquí encima, en donde aquí está la parte del estribo, estos elementos que nosotros vemos aquí. Por cierto, ¿ven mi mouse o estoy haciendo pendejadas? ¿Sí? ¿Sí ven el mouse? Sí, sí se ve. Sí, sí, profe. Entonces, donde en esta parte, ¿sí? Estos son la parte de los estribos como tal. Son los muros de contención a la larga. Sirven como estribos y muros de contención. ¿Listo? Entonces, estos elementos, aquí yo los he visto que también los hacen cuando las longitudes no son muy grandes, los hacen con tubos grandes, ¿sí? Con tubería de tipo alcantarillado, en donde los carros transitan justamente lo que dice Kevin, y a ese punto iba. Pero realmente es el mismo tipo de estructura, es una estructura que arriba la losa está simplemente apoyada. La diferencia entre el culver y el box culver, que es este, aquí debería cambiarle el nombre, esto es un box culver, por cierto, de una vez, porque si no después me olvido. ¿Listo? Ahora sí, ¿están viendo? No sé si están viendo, creo que no, ¿no? No. Se comparte. Ahora sí no No, están viendo, no. a ver, déjenme ver. ¿Este? ¿Será este? Ah, ya, este. Entonces, entre el culver y el box culver es básicamente que el culver, la parte inferior es terreno natural, ¿sí? Entonces, la parte de abajo del culver es terreno suelto, no está consolidado, no tiene ningún recubrimiento y es netamente el terreno natural. Por lo tanto, por aquí generalmente pasan ríos, ¿sí? En cambio, en los box culver, la parte inferior, aunque no se vea, ¿sí? Es totalmente de concreto, de tal forma que se configura una sección de hormigón completa y pues que por el uso se llena a veces de material verde. ¿Listo? Entonces, ¿se entiende la diferencia? Esa es la única diferencia. Los box culver pues pueden tener 1, 2, hasta 3 cajones máximo, dependiendo pues de su tamaño. Entonces, este sería la unidad más básica de puentes que nosotros podríamos encontrar. ¿Listo? 10, 15 metros máximo. ¿Listo? Juanca, una pregunta. Dime. En la autopista General Rumiñahui, en el puente 3, creo que hay un puente tipo culvert, pero por debajo pasan carros. ¿Eso también puede ser un puente tipo culvert o no? Claro, o sea, justamente era lo que decíamos ahorita con Kevin, ¿no? Pueden utilizarse para pasar vehículos por debajo. Ajá. Pasa agua principalmente, pero dentro de las ciudades se conforman y pasan vehículos. Lo hacen para hacer el ingreso de las carreteras principales también. Sí es posible. Ya, Sí se usa. gracias. ¿Listo? A ver, déjenme ver que alguien está entrando. Listo. De ahí, ¿a qué pasamos? Pues en tamaño, el siguiente que serían los puentes los puentes tipo losa. ¿Listo? Entonces, estos en general no son muy comunes realmente, porque se trata de una losa, ¿sí? Que está apoyada en lo que serían las vigas cabezales o los pórticos de las estructuras. Entonces, estos tienen una limitación de que su longitud, debido a que son losas y no tienen vigas que soportan la losa, pues son también usados para distancias pequeñas, entre 20, máximo 25 metros, suficiente. ¿Listo? No son muy comunes debido a su problema de deflexiones, ¿sí? Después de los tipo losa, vamos a hablar de los tipos que son más comunes y que todo el mundo hemos visto, que serían los tablero con losas y vigas. ¿Listo? Entonces, en este caso, son prácticamente todos los puentes que ustedes me mostraron son de este estilo con algunas variaciones. ¿Listo? Entonces, fundamentalmente, nosotros tenemos que estas estructuras, pues son elementos que pueden ser monolíticamente hechos o pueden ser prefabricadamente hechos. ¿A qué me refiero? Estas imágenes que ustedes ven ahí
son imágenes de puentes, de la sección transversal del puente, en donde las vigas se funden monolíticamente con lo que es la losa del tablero para conformar lo que sería un esquema de vigas T de puente. ¿Listo? Entonces, en este caso, quiero que se fijen algo interesante. Fíjense la forma, ¿sí? Dentro de puentes, habíamos dicho que algo supremamente importante es la parte estética del puente, ¿sí? Y dentro de esa parte estética, esta pequeña cambio de longitud, perdón, de ancho que tiene el puente en las vigas, hace que el puente se vea más agradable que si fuera totalmente recto, rectangular. ¿Listo? También tiene un efecto interno en lo que sería el comportamiento. Bueno, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero esta sería un puente tipo losa y vigas monolítico. ¿Listo? Después de este tipo de puente, que es realmente más común y que se utiliza para luces más grandes, ¿sí? Digamos que entre 20, 25, 30 metros por ahí, se utilizan estos de luz, se utilizan este tipo de puentes. Ahora, nosotros tenemos que hacer una distinción. Una cosa es hablar de la longitud del puente, ¿sí? Y otra cosa es hablar de la luz del puente. ¿Quién me quiere explicar cuál es la diferencia entre longitud y luz? ¿Listo, Que Juan? la luz es solo de un tramo. Ah, bueno, Quique. ¿Quique? La luz, La sí, longitud la luz, es la luz, todo y la luz es solo entre un apoyo y otro. Perfecto. ¿Listo? ¿Todo el mundo entiende esa diferencia? Sí. ¿Sí? Bueno, yo siempre Sí. hago esta pregunta y en la primera tarea que dejamos siempre me ponen la longitud en vez de la luz. ¿Listo? Entonces siempre trato de que se den cuenta de eso. ¿Listo? Entonces, un puente puede tener 1,5 kilómetros, pero sus luces pueden ser de 20 metros. Y por lo tanto, tranquilamente un puente de 1,5 kilómetros puede hacerse con luces, con un puente tipo losa, simplemente como este que dijimos acá, ¿sí? O yo puedo tener un puente de 1,5 kilómetros donde sus luces sean 500 metros, ¿sí? Y eso es totalmente diferente, ¿listo? Y ya vamos a ir viendo un poco el cambio en las longitudes, ¿listo? Entonces, estos puentes de aquí, que son los puentes viga T prácticamente, puentes viga T, ¿sí? Tienen un problema y es que estos se configuran como puentes de sección abierta o se conocen como puentes de sección abierta. ¿Listo? ¿Por qué se conocen por puentes por sección abierta? Pues prácticamente por lo mismo que ustedes vieron en mecánica de materiales. Una viga T, una viga I, son secciones abiertas que tienen problemas por torsión cuando se someten a torsión, ¿sí? Generan alabeos y lo que ustedes vieron en acero, que es el pandeo lateral torsional, ¿sí? Eso, aunque es mucho más fácil producirlo en acero, porque son los elementos delgados, en puentes también ocurre ese fenómeno. ¿Listo? Entonces, estos también tienen un rango de aplicación un poco más grande que la longitud de los puentes de losa normalmente, pero todavía no se utiliza. Salud. Gracias, Carlitos, muy amable. Y Juan Carlos, Carlos, una pregunta. ¿A qué te refieres por sección abierta? Ya te vas a dar cuenta. Entonces, esto es una sección abierta. ¿Cuál es lo siguiente? Un comportamiento mejor serían los puentes de sección cerrada. Y de ahí salen los puentes tipo cajón. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de los puentes tipo viga cajón, son aquellas secciones en donde producen una sección cerrada, ¿sí? En donde, déjame ver cómo puedo rayar. Sí, ya. En donde yo tengo, creo que tengo que rayar acá, a ver.
No. Ahí sí ahí salió. A ver. En donde yo tengo este sistema que está totalmente cerrado. No, se ve horrible. Ya nada, a ver, déjenme, lo hago con la tablet mejor. ¿Listo? Entonces, yo tengo en esta sección un flujo constante del cortante. ¿Sí? Y eso las constituye como una sección totalmente cerrada. ¿Listo? Ahí se entiende mejor cuál es el concepto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, todo lo que son secciones I y todo lo que son secciones T son secciones totalmente abiertas, ¿sí? Cuando yo tengo un espesor. Todo lo que son secciones cajón son secciones cerradas, ¿sí? Estas tienen un comportamiento mucho mejor para lo que son, primero que todo, el flujo del cortante interno dentro de las secciones, ¿listo? Y además tienen un comportamiento mejor cuando se están sometiendo a torsión. Y ustedes recordarán, pues, que la torsión es un fenómeno que produce cortante también en los elementos, ¿listo? Entonces, con este tipo de elementos, nosotros podemos abarcar luces mucho más grandes también y el comportamiento también es mucho mejor dentro de lo que es todo el comportamiento de los puentes. ¿Listo? Este tipo de estructuras, como ustedes lo ven, tienen también unos cambios en la parte de la estética. Entonces, fíjense, esta sería una sección totalmente cuadradita, prácticamente, ¿sí? Pero por cuestiones estéticas, yo puedo generar el mismo comportamiento de una sección cerrada, haciéndole un solo cambio aquí, por ejemplo. Estéticamente el puente se va a ver mejor desde la parte inferior y sigue siendo una sección cerrada. O, mucho más bonito, una sección en este estilo. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto tiene un componente más que todo desde el punto de vista estético, pero conserva su funcionalidad de sección cerrada. ¿Listo, Moisés? ¿Tienes una pregunta? Sí, en un puente, ¿qué tan común, incluso de hormigón, es el pandeo lateral torsional? Porque, o sea, yo creo que está el tablero de la losa, ¿no? De la viga. ¿Eso no le forma un apoyo continuo? Sí, le forma un apoyo continuo cuando ya está construido. Es bien común que las vigas se dañen en el momento en que las están poniendo. Por eso el proceso de izaje de las vigas es un proceso de sumo cuidado, tanto para vigas de acero como para vigas de hormigón. Por eso hay procedimientos, lo que hablábamos la otra vez y que ustedes me mostraron del Puente de los Pájaros. Entonces, lanzan las vigas, pero las lanzan en pares o en tríos, para que cuando se las vaya lanzando, se las conecta con arriostramientos y ellas mismas, entre ellas, prevengan el problema del pandeo, ¿sí? Okay. Sin embargo, sí es posible. Y de hecho, si ustedes se fijan, cuando pasen por los puentes ahora, quiero que siempre se fijen por debajo de los puentes que tenemos aquí en la ciudad, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta que aunque ya están construidos, los puentes entre vigas tienen unas X o unos elementos que conectan las vigas. Es por el mismo problema del pandeo lateral torsional, aunque sean de hormigón. ¿Listo? Bueno, entonces, gracias. Un componente estético. ¿Listo? Te voy a bajar la mano porque no me permites borrar, perdóname. Listo. Ahora, este tipo de puentes, como ustedes lo ven, también pueden ser o totalmente monolíticos, como están aquí, ¿sí? O pueden ser
de tipo prefabricado, en donde el cajón, ¿sí? El cajón se hace por fuera en una planta de hormigón y se lo coloca en el sitio de la obra, en donde en el sitio se hace la fundición del tablero. También para evitar costos, ¿no? Entonces, recuerden que en nuestro medio, uno de los principales costos que tenemos nosotros es el costo de mano de obra, ¿sí? Prácticamente el costo de mano de obra es bastante alto en ciertas estructuras, ¿sí? De ahí que la parte de los elementos prefabricados a nosotros nos ayudan de gran manera debido a que, primero, el elemento prefabricado no necesita encofrado. Al ahorrarme el tiempo del encofrado y la mano de obra del encofrado, pues ya es una ganancia bastante, ¿sí? En dinero, pero también en tiempo, porque como ya están endurecidos, sirven como apoyo para poder construir el resto de cosas, ¿sí? Entonces, nos ahorra por el costo del mano de obra y también por ahorro de tiempo en la construcción, ¿listo? Entonces, este tipo de estructuras pueden ser de un cajón o de varios cajones dependiendo de la necesidad. ¿Listo? Entonces, aquí, en esta parte, dime. En estructuras de acero, o sea, cuando tú tienes elementos prefabricados, es como que muchísimo mejor por el tema de la suelda. O sea, cuando estás en campo, la suelda de campo no es muy confiable. Entonces, la variación de la resistencia de la soldadura es como que súper diferente para estructuras de acero. En cambio, como que en hormigón es bastante el impacto de la resistencia como que con un elemento prefabricado hecho en campo, o sea, como que digamos la resistencia del hormigón cambia bastante por el hecho de estar en campo y no, o es como O el sea, ahí acero no que... te entendí. El elemento prefabricado se hace fuera de campo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. En fábrica. En fábrica. Ya, no te entendí bien la pregunta. O sea, ¿cuál es el efecto de hacer hormigón en campo o llevar hormigón prefabricado? ¿Algo así? Sí, o ¿Premezclado? sea, si la variación de resistencia es tan abismal como en el acero o no tanto. O sea, verás, digamos que en acero, igual que en hormigón, depende mucho de muchos factores como la técnica de la persona que lo hace, ¿no? Entonces, sí, en acero, nosotros podríamos decir que el cambio en la variación de la soldadura, más que todo porque, por ejemplo, en taller yo puedo utilizar soldaduras MIG, que son automáticas con máquina, etcétera, y que son más controlables. Y generan un mejor trabajo, ¿sí? Podría ser un trabajo mejor. Sin embargo, tú también tienes que mirar que hay muchas cosas en acero que no se pueden hacer en taller y que toca montar en campo. Entonces, esa parte del montaje es inherente. Ahora, en hormigón, también depende mucho de la forma como tú vas a hacer, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tú tienes o haces el contrato con, no sé, Cemex o con Holcim para el hormigón premezclado, y aunque se está fundiendo en hormigón, pues ya viene con una dosificación de laboratorio supremamente controlada, donde ellos conocen sus materiales y hacen muchas pruebas, ¿no es verdad? A diferencia de que yo mando a una cuadrilla de obreros a que hagan el hormigón y que fundan, ¿sí? No sé si a eso es que te refieres, Liz, ¿sí? Sí, o sea, yo decía como en el mejor de los casos, o sea, si ya tú tienes un técnico certificado y todo, y tienes los mejores materiales y todo, si la variación es como que tan abismal, porque digamos en el acero, No, por más que tengas el mejor soldador, el viento, las impurezas dañan la soldadura, pero en el hormigón creo que no es tan denso, ¿verdad? no, en hormigón no. Porque, por ejemplo, si hay un control de calidad del hormigón, es supremamente bien homogéneo. O sea, el hormigón, lo bueno es que si tú tienes un material que conoces, tienes un diseño de mezcla adecuado y controlas las condiciones del fraguado, realmente la variación no es tan grande, ¿sí? En acero, digamos que sí, hay otros factores que, digamos, no son tan comunes controlar,
Pero si nosotros vamos a los Estados Unidos, digamos, en donde ellos han construido primero con acero antes que con hormigón, desde las películas de antaño, en donde nosotros vemos que los tipos están con unos remaches. Antes ellos no usaban pernos, sino usaban remaches. ¿Han visto esas películas con las remachadoras? Donde los tipos están ahí subidos. Ellos utilizaban acero primero que hormigón en Estados Unidos. Entonces, ellos ya tienen un control de calidad hasta de sus soldadores en campo, que muchas veces es igual que hacer soldadura dentro del taller. Entonces, sí estamos limitados por nuestro conocimiento y nuestro know-how de lo que son las técnicas como tal. Sí, pero pues es mucho más fácil controlar en hormigón. Eso no hay duda. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora, en esta parte, digamos que todo lo que nosotros vimos está enmarcado en hormigón reforzado. ¿Listo? Sin embargo, pues el hormigón reforzado no es la única técnica de construcción. Nosotros sabemos que el problema del hormigón reforzado es que llega a un punto en donde la compresión del hormigón, ¿sí?, del bloque de compresiones de Whitney supera la compresión admisible y eso hace que el hormigón prácticamente falle. ¿Listo? De ahí surge toda la tecnología del concreto pre-esforzado, ¿sí? O post-tensado, que también es prácticamente hermanos, ¿sí? Y en esta parte, pues nosotros tenemos las mismas estructuras o los mismos tipologías estructurales, solo que modificándole el pretensionamiento o el post-tensionamiento. ¿Listo? Entonces tenemos tableros de tipo losa, en donde internamente ellas tienen cables de post-tensionamiento y prácticamente eso hace que mejore su comportamiento y permita luces más grandes. ¿Listo? Entonces tenemos tipo losas, tipo vigas o vigas T o vigas I, que generalmente estos elementos que son utilizados en puentes son prefabricados. Por lo tanto, son elementos que ya vienen tensados internamente por lo general. ¿Listo? Entonces tenemos estas vigas, aquí están los arrastramientos que hablábamos, ¿sí? Entre vigas de hormigón incluso, en donde internamente pues tienen su espacio para los torones de acero. ¿Listo? También tenemos vigas cajón post-tensionadas o pretensadas, ¿sí? En donde el objetivo en general es con el post-tensionamiento lograr disminuir lo que sería la tensión en las zonas en donde el elemento es más débil, que es en la parte de tensiones, y controlando siempre la compresión en la parte de compresión del hormigón. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos toda la parte, las gamas que vimos antes, incluso los puentes de vigas cajón que tienen un comportamiento post-tensado. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Pues en esta parte nosotros también tenemos la parte de la combinación con acero, ¿no? Entonces, una vez que el hombre empezó a descubrir la parte del acero y el uso del acero en la construcción, pues ha entendido de que el acero tiene dos factores fundamentales que son supremamente benéficos, los cuales son principalmente una mayor capacidad de resistir cargas para un menor peso de material, ¿sí? Y eso es supremamente benéfico, ¿listo? Entonces, nosotros tenemos una combinación con toda la parte que es el acero, en donde generalmente el acero se usa para la parte del apoyo como tal, principal, y el hormigón se delega para el contacto con los vehículos que se necesita siempre en un puente, ¿listo? Entonces, tenemos tableros de vigas de acero, ¿sí? Con losas de hormigón, vigas I de acero, ¿sí? Tenemos lo que serían secciones de vigas cajón de acero con tableros de hormigón, ¿sí? Y todas sus variaciones de 1, de 2, rectos, curvos,
en pendiente, etcétera, ¿sí? O estructuras netamente de acero, como son, por ejemplo, el puente del río Chiche, que vimos, el puente antiguo del río Chiche, o estructuras que se utilizan mucho en lo que son en pasos para ferrocarriles en Estados Unidos y pasos de puentes. ¿Listo? En esta parte, nosotros deberíamos pensar que el acero ha sido y en el futuro va a ser uno de los materiales mayormente usados debido a su homogeneidad en su comportamiento estructural. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos? Puentes en arco, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos este puente de arco por acá, ¿sí? Sin embargo, a mí me gustaría mencionarles un puente que está por acá, que lo vimos al inicio, ¿sí? ¿Recuerdan este puentecito que los vimos en la anterior clase? Este puente es hecho en acero. Fíjense lo hermoso que es muy, muy bonito, ciertamente. Y tiene un valor histórico supremamente importante. Resulta que este es el primer puente construido en la historia en acero. Fíjense lo hermoso que es para su época, ¿no? Entonces, el acero convierte de alguna forma algunas deficiencias que tienen el hormigón en beneficios. Sin embargo, pues tiene sus propios problemas. ¿Cuál es uno de los problemas principales que ustedes pudieran observar que yo debería cuidar en este puente que tenemos aquí? La corrosión. Corrosión, ¿sí? Una. Parecen Ajá. elementos muy esbeltos. Torres del clima. ¿Perdón? Parecen elementos muy esbeltos. Elementos muy esbeltos. ¿Cuál es la función de un puente en arco o el funcionamiento del arco como tal? Trabajar la compresión. Distribuir los esfuerzos. Exacto. Distribuir los esfuerzos, sí, va cambiando la forma, pero lo principal es trabajar en compresión. Una de las partes importantes de este puente y que hay que cuidar bastante es que hay dos palabras principales que uno debe, de una vez como ingeniero, pensar que le debe llamar una alerta. Es compresión y elemento de acero esbelto, lo que dijo justamente Kevin, muy bien, ¿no? Entonces, en este puente, fíjense que hay bastantes elementos que hacen que los elementos de arco estén conectados entre ellos y vertical y lateralmente, pues para disminuir el fenómeno del pandeo. Y aunque son un componente estructural del arco, si no hubiera eso, seguro pues, pasara cualquier problema de pandeo interno. Fíjense el detalle de los elementos. Es supremamente bello y se ve supremamente estético en conjunto. Eso es lo que nosotros deberíamos lograr hacer. Hacer que la cosa se vea muy bien, pero que cada elemento esté ahí teniendo y cumpliendo una función netamente estructural bien pensada. ¿Listo? Ese es nuestro objetivo. Ahora, en la parte del acero, digamos que los arcos, pues ese arco que teníamos ahí era un arco en acero. Este que tengo aquí es un arco hecho en hormigón, ¿sí? Fíjense que es un arco también muy bonito, en donde la fotografía es intencional. Ustedes deben pensar que al ser estructuras tan grandes, se vuelven una imagen de retrato de horizonte, ¿sí? Fíjense cómo juega el puente en su componente estético con el agua calma que está en ese cañón. ¿Se ve? ¿Qué tal se ve? ¿Les gusta o no les gusta? Súper, súper bonito, ¿sí? Esta parte estética es súper importante, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos? En esta parte de los puentes atirantados o colgantes, digamos que ya estamos hablando de luces más grandes, ¿sí? Digamos 80, 70 metros, 90, dependiendo del tipo de puente. ¿Listo? Sin embargo, nosotros ahora en la modernidad
tenemos unas estructuras que son exactamente pensadas o fueron diseñadas para cumplir grandes luces, ¿sí? Recuerden el concepto de luz, ¿sí? En puentes. A diferencia de lo que nosotros hablamos de longitud. Obviamente, un puente que cubre grandes luces, pues va a tener longitudes grandes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí nuestro puente que vamos a distinguirlos al inicio, ¿listo? Entonces, cuando yo necesito ya cumplir luces mucho más grandes, empezamos a hablar de dos estructuras de puentes, los puentes atirantados y los puentes colgantes, ¿listo? Cuando hablamos de puentes atirantados, decimos que son aquellos que están definidos o que tienen en su estructura un elemento de soporte principal en donde de este elemento de soporte se salen tirantes directos a soportar la superestructura, ¿ya? Entonces, si ustedes lo piensan así, estos elementos, aunque están unidos, ¿sí? Si yo cortara aquí y cortara acá, cada uno de estos elementos funcionan como una unidad. Cada pilar soporta una parte del puente y esa parte del puente es totalmente un bloque estructural estable. ¿Listo? ¿Qué tal les parece la foto del viaducto de Milao? ¿Ah? Súper Se chévere. ve bien, ¿no? Este puente tiene una longitud de 2.460 metros y está ubicado en Francia. Y miren la magnitud. Estos son casas. Este punto de aquí son casas. Y fíjense lo gigante que es el viaducto, ¿no? Entonces ya estamos hablando de grandes construcciones que se van a ver a muchos kilómetros de distancia y que deben verse bien. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, este es un puente que está en Estados Unidos, en Tampa. Y fíjense el efecto que han jugado estéticamente con la luz y la superestructura. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo raro. ¿Se fijan? Fíjense que aquí yo tengo apoyos juntos, pero justamente en esta parte yo tengo como una altura más grande y tengo esta estructura atirantada. ¿Se entiende por qué es atirantada, no es verdad? Está combinada, ¿no? Sí. Digamos que esta zona de aquí es la parte del puente atirantado y esta zona de acá vendría a ser la zona de un puente convencional, de vigas, normal, ¿no? ¿Por qué creen que se tomaron la molestia de hacer esa estructura así, atirantado? ¿Por el puerto? Lo que hay agua en la parte de abajo. ¿Por el puerto? De barcos. Tal vez por el paso Tal de vez barcos. como que por Es el por costo puerto. y para que permite el paso de barcos. Exacto. En esta imagen no se ve, pero estos puntos aquí son vehículos. Entonces, esto es un barco de los cruceros que a ustedes les gusta visitar en vacaciones, que son gigantes, ¿no? Entonces, el puente está pensado para que permita pasar esos barcos y por eso se tuvo que hacer ese tipo de estructura. En este puente hay algo interesante. Este puente mide 1.770 metros de largo. ¿Pero cuánto creen que es la luz central? Esta parte de aquí. 40 metros, tal vez. Medio kilómetro, parece. En unos 100 metros. No, sí tiene que ser más de 150 para ser atirantado, ¿no? Unos 200 metros. Por ahí. Bueno, Por sí. ahí. Tiene, Unos 100. tiene 365 metros la luz central donde aquí pasa este puente, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de ese tipo de estructuras. 365 metros. ¿Cuánto es el del río Chiche? ¿Recuerdan? Alguien lo dijo en la anterior clase. 317, creo que es. La longitud es de 300 algo, Pero la luz central. es de 210. me 210. parece. 210. Entonces, digamos que este ya está
mucho más largo la luz, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, 100 metros más largo que la luz central del puente del Chiche, ¿no? Ahora, tenemos otro. ¿Qué tal este? Carlos, Fíjense, tengo una pregunta. dime. Por ejemplo, ahí en cuanto a lo estético, en esos puentes, yo un día vi un documental sobre que a la distancia las líneas rectas no se ven tan bien. Entonces, por ejemplo, en el Partenón de Atenas, cuando le construyeron, tenía una cierta pendiente, una curvatura, para que a la distancia se vea estéticamente bien. Entonces, quería saber si también eso se considera dentro de los puentes. Claro, como son estructuras tan grandes, tú tienes que marcarlos a que generalmente cuando hacen parte de carreteras, tú los vas a ver de lejos, ¿sí? Entonces, toda esa parte se debe incluir en lo que es la estética del puente, ¿sí? La visión, los puntos de fuga, hasta el juego de la luz, del sol y las sombras que producen se considera o se debería considerar en la planeación de las formas del puente, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos otro, por ejemplo. Tenemos otro puente atirantado. Fíjense que yo hablé de una luz, de una columna central, ¿sí o no? Sin embargo, el concepto en este puente es hacer esa columna, varias columnas, ¿sí? ¿Qué creen? ¿Que es mejor, es peor? ¿Cuál sería su concepto? Primero, ¿qué tal se ve? Increíble. Increíble. Se ve hermosos, ¿no es verdad? Ahora, el concepto de las columnas, yo creo que lo primero que uno ve cuando mira esa imagen son las pilas gigantescas, ¿no es verdad? El concepto de las columnas, aquí lo han hecho de dividir la columna central y hacer una especie de diamante. Eso tiene dos funciones. Si ustedes lo piensan, el problema de una columna sola es que es un elemento altamente no redundante. En el momento en que ocurra algún problema con la base de la columna, por cualquier razón, toda la columna se va a venir abajo con todo el puente. ¿Estamos? Sin embargo, cuando yo tengo varias columnas, ¿sí? Tengo que hacer fallar todas las 4 columnas simultáneas para que la estructura se venga abajo. Lo que hace que sea un comportamiento estructuralmente mucho más deseable porque se vuelve una estructura más redundante. ¿Se fijan? Y se mira mucho mejor porque le dieron esa forma de diamante que es estéticamente mucho más bonita. ¿Entendieron esa parte? Nunca, una pregunta. Dime. Al separar así las columnas, ¿no se genera bastante cortante o sea, entre las 4 columnas y el pilar de abajo? Entre las 4 columnas y el pilar de abajo. O sea, no te cacho. No me acuerdo en qué clase de estructuras me comentaron que por eso las columnas, o sea, se hace de corrida una y también Que se genera un momento. no, más que momentos, si pones una columna no en el mismo eje, o sea, la columna de arriba no en el mismo eje que la de abajo, se produce un cortante entre las dos. No ya. O sea, tú estás hablando de que la columna no es totalmente recta, sino que está inclinada. ¿Sí? ¿A eso? No exactamente. La verdad es que puedo dibujar. Claro. No sé cómo. Creo que con anotaciones puedes dibujar. Pero sí, claro, sí. ¿Vas a dibujar en la pantalla o cómo? Bueno, solo que estoy dibujando así, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí. Bueno, ya, tuve que borrar eso, ya. Ya, en alguna clase me habían comentado que, digamos, si tengo esto y aquí hay una columna, si es que yo pusiera otra columna acá al lado, en esta sección de aquí se produce bastante cortante. Claro. Sí, estamos de acuerdo. Porque no hay transferencia. O sea, tú estás hablando de que en el pórtico yo tengo una columna aquí y
columna está descentrada. Exacto, ¿Sí? justamente. En este punto se produce un cortante gigante. Sí, eso estamos de acuerdo. Pero en este caso, no le encuentro por qué piensas eso. Porque en la parte de arriba hay 4, como llamémosles columnas, o sea, las 4 que salen de... Ajá, y no está en el eje Y la del central. panel de abajo. Y en la estructura de abajo, o sea, en la subestructura, hay solo 1 o 2, no se ve bien por la imagen. Pero lo que el Felipe dice es que ¿por qué arriba hay 4 y abajo, si exista 1, existan 2, se va a generar, pregunta si se va a generar lo que está diciendo, lo que le ejemplificó. Sí, algo así. Bueno, Porque, o sea, abajo, a ver, aquí hay una sola estructura, ¿estamos de acuerdo? Sí. En donde de este punto arrancan 4 columnas. sí. ¿Sí? Y acá todas llegan a una sola base rígida, gigante. Todo esto es como un apoyo gigante. Ah, ya. Es que no se veía. No existe excentricidad o... No, toda esta parte de aquí abajo es un macizo, es como, hagan de cuenta que es un bloque de hormigón. O sea, si yo mirara esto, sería una base de hormigón con toda la carga en este punto, así P, con las 4 columnas así. Son triángulos. De hecho, es un triángulo eso. Sí. Ahí sí, no se veía bien la base, Juan. Ah, ya. De pronto es eso, sí, claro. Abajo llegan las 4 a un bloque gigante de hormigón. ¿Sí? Entonces, sí, en este caso está totalmente bien, no te preocupes. ¿Listo? Entonces, este puente tiene 2.883 metros de largo. Pero pues, esa es la longitud. La luz central, ¿cuánto creen que tiene? 500 metros. Unos 500, sí. 560 metros, ajá, correcto. 560 metros, medio kilómetro. Entonces ya prácticamente hemos triplicado la distancia del puente del Chiche con un tipo de puente distinto, ¿sí? Ojo, el puente del Chiche es un puente en voladizos sucesivos. Obviamente no está pensado para longitudes tan grandes como las que estamos mencionando. Pero en la actualidad tenemos otro tipo de estructura que cuando yo quiero más luz, puedo hacer todavía. ¿Listo? Y ahí se van a los puentes colgantes. ¿Sí? En la parte de puentes colgantes, nosotros decimos que ya son ahorita, en nuestra actualidad, son las estructuras que permiten lograr luces lo más grandes que hemos podido lograr. ¿Listo? Y ya es otro nivel de longitud. ¿Sí? Entonces, en los puentes colgantes, para diferenciarlos, aunque ustedes siempre van a ver un sistema de columna, la diferencia es que son colgantes porque cuelgan de un cable. Siempre va a haber un cable que soporta otros cables que internamente soportan el puente. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí. ¿Listo? Entonces, de aquí ya todo mundo debe identificarme con solo ver cuál es un puente atirantado y cuál es un puente colgante. ¿Listo? En este caso, fíjense que la carga, si ustedes se piensan en cómo viaja la carga, pues un vehículo que está parqueado por acá, lo que hace es transferir su carga a una porción de losa, en donde la porción de losa está sostenida por unos pendolones, que son estos cables, ¿sí? En donde la carga se transforma en tensión para este cable y se transmite a las columnas y al punto de apoyo que nosotros vemos que está en el otro extremo, en los estribos, ¿sí? Esos cables, así como los ven, ¿cuánto creen que son de grandes, de diámetro? Estos cables de aquí, estos delgaditos de aquí. ¿Cuánto creen que tienen de diámetro en ese puente muy famoso del Golden Bridge? Unos 2 metros de diámetro, 3 parece. Sí, 2 metros de... Ajá, ese cablecito pendejo de ahí tiene 2 metros de diámetro. O sea, son unos señores cables, ¿no? Y cuando ustedes vayan para allá a Estados Unidos, pueden irse a tomar fotos con el inicio del Golden Bridge,
ahí hay un pedazo del cable al inicio, en donde usted prácticamente una persona de 1,80 le queda faltando para el diámetro. Los invito a que cuando puedan vayan a tomarse esa foto y me la envían para ponerla aquí en la diapositiva. Yo no tengo lastimosamente esa foto. ¿Listo? ¿Y ese cable es uno solo a lo largo de todo el puente o se lo van juntando? No, pues, o sea, tiene juntas, pero digamos que son unas, en teoría, las juntas hacen que el cable funcione como si fuera uno solo completo, ¿no? Y bueno, ustedes seguramente han visto muchas películas en donde la gente se sube y están aquí parqueados los superhéroes observando la levedad del ser y toda la cosa, ¿no? Entonces, digamos que en este tipo de estructuras, por ejemplo, este puente, aunque en longitud es más pequeño que el anterior, fíjense que el atirantado tenía 2.800 metros, este tiene 1.970 no más, ¿sí? El cambio está en la luz. ¿Cuánto creen que es la luz central? 1,5 kilómetros, capaz. Mayor, mucho más grande. La longitud. Más o menos tiene... Debe ser unos 3 kilómetros. No, pues si el puente es de 1.970 metros. Ah, ups. Sí. No, Este puente, esta luz tiene 1.280 metros. Que ya es otro nivel. O sea, de los puentes atirantados, su alcance más o menos son 300, 400, 500, 600 metros. Estos puentes ya pueden lograr luces de 1 kilómetro fácilmente, ¿no? Y su componente estético y funcional. Fíjense, esta estructura, si ustedes se fijan, son en el sentido débil de la estructura, o mejor dicho, en el sentido fuerte, que es en el sentido del plano del pórtico. Esto es un pórtico con muchísimos puntos intermedios que hacen que el sistema se vuelva como un pórtico en ese sentido. Y en el sentido totalmente longitudinal, o sea, en el sentido longitudinal del puente, esos elementos son unas columnas que si yo cortara por acá, miraría unas severas columnas cuya rigidez es supremamente grande en el sentido de avance del puente. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que la estructura se ve muy bonita, las columnas se ven bien, pero tienen su componente totalmente estructural, ¿no? Técnico. Una pregunta, en la parte de la estética. Dime. En esos elementos que unen las columnas cada ciertos puntos, ¿es para evitar la esbeltez de la columna por la longitud? Es para eso y para armar un pórtico. Recuerda que cuando yo tengo pórticos, cuando yo quiero empujar la estructura lateralmente, pues ese tipo de sistemas aporticados disminuyen el desplazamiento lateral y aumenta muchísimo la rigidez, ¿no? Entonces, estos puentes tienen unas cargas de compresión bien grandes, lo que hace que estas columnas pueden sufrir pandeo. Y ahí yo les genero arriostramientos. Pero si existe un empuje lateral, ¿sí? Pues obviamente esto funciona como un pórtico y el pórtico pues me va a ayudar a que la estructura se mantenga estable. Entonces tiene esos doble función, doble propósito. ¿Listo? Juan Carlos, dime. Una pregunta. ¿Por una diferencia entre el colgante y el atirantado? Es que el atirantado tiene apoyos en el medio del puente, ¿verdad? El colgante, en cambio, los apoyos solo están en el extremo. O pueden también tener apoyo en el medio, un puente colgante. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? O sea, entre luces no hay apoyo. Digamos que la luz es luz libre entre el colgante y los apoyos solo están en el extremo. En cambio, el atirantado sí tiene apoyos en el medio del puente. Lo que pasa es que puedes tener puentes colgantes sucesivos. O sea, puedes tener aquí puede tener aquí un apoyo, aquí puede tener otro y el cable va entre apoyo y así. ¿Me entiendes? O sea, yo puedo tener un puente colgante en donde yo tengo varios apoyos y aquí arranca el puente y hay el puente colgante, el puente colgante, el puente colgante y termina. ¿Me entiendes? Ah, sí, sí. O sea, entonces sería que el colgante está sostenido solo por los cables.
Sí, esa es la diferencia. Los colgantes están sostenidas por cables. Los atirantados, cada una de estas pilas sostiene una fracción del puente. ¿Se entiende? Sí. ¿Listo? Ahora, tenemos otro. ¿Qué tal se ve este puente en Japón? Ojalá lo pueda ir a conocer. Este puente es obviamente mucho más grande que el puente de San Francisco. Tiene 3.900 metros, 3 kilómetros. Y su luz central tiene una longitud de 2 kilómetros entre apoyo y apoyo. Imagínense el tamaño del puente, ¿no? ¿Lo vieron? Sí. Pero ya se cambió. Ah, sí, creo que le di escape sin querer. ¿Listo? Entonces, ¿está claro cuáles son los diferentes tipos? Ahí los fuimos viendo en orden de longitud de lo que sería la luz. ¿Listo? Cosas para, digamos, culminar. ¿Listo? O, digamos, para puntualizar. Los puentes con luces más grandes, obviamente son más bonitos. O sea, un puente atirantado, un puente colgante, se va a ver mucho más hermoso que un puente de vigas o de losa o de viga cajón. Eso es indudable. ¿Listo? Sin embargo, nosotros como ingenieros también tenemos que mirar la parte económica, ¿sí? Y el costo por hacer un puente con luces más grandes también se eleva exponencialmente conforme a la luz. No es directamente proporcional, es exponencial. O sea, que el costo de hacer una luz de 100 metros, ¿sí? O hacer una luz de 200 metros, ¿sí? No es totalmente lineal. Empieza a ser exponencial. ¿Listo? Una luz de 2 kilómetros, hacer ese puente es supremamente caro. ¿Sí? Entonces, en la medida de lo posible, lo primero que nosotros tenemos que analizar es, bueno, ¿es necesario que yo tenga unas luces tan grandes o yo puedo generar apoyos intermedios de tal forma que mis luces sean más pequeñas y mi puente sea más económico? Eso va a ser siempre una necesidad. En los casos que nosotros utilizamos puentes colgantes, pues como se pueden dar cuenta es más que todo porque yo literal no puedo poner un apoyo intermedio. Es obligado porque eso está dentro del mar, ¿sí? Y en esa parte, pues la misma vía y en la misma configuración del terreno me obliga a que yo tenga que hacer un puente colgante. En el mar o en cañones muy profundos no puedo hacer más y me toca. ¿Listo? Bueno, como habíamos quedado, me acuerdo que habíamos dicho que 1 horita de clases, pero entonces quiero que por favor en el libro se vayan al capítulo 1.3 y 1.4 del libro, que eso, si mal no estoy, ya los puse en el documento, lo voy a revisar, pero estoy casi seguro que sí. Y se lean esa partecita en donde el 1.3 sería la ubicación y elección del tipo de puente, y el 1.4 es lo referente a los estudios básicos de ingeniería para el diseño de puentes. ¿Listo? Entonces, léanse, son 2 hojitas, y para la próxima clase vamos a arrancar con geometría. ¿Estamos? ¿Listo? Les voy a hacer ahí unas preguntas para la próxima clase para que no se olviden de leer. ¿Listo? Entonces, ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta o todo bien? Todo bien. Todo bien, Juan. Todo bien. Carlos, una pregunta. Dime. Entre todos estos tipos de puentes, ¿cuál sería el más susceptible a cargas laterales? Entonces, ¿A cargas qué, perdón? como el viento. A cargas laterales, los atirantados y los colgantes. Estos puentes, de hecho, hay historia en donde algunos de ellos han caído por solamente el viento. El puente de Tacoma, ¿no? Ese puente se cayó por efectos de viento, de ráfagas de viento. Son los más susceptibles porque son los más largos y son los más esbeltos.
como se pudieron dar cuenta, pues el puente está colgado en cables y pues son delgaditos, 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 ¿no? Entonces, eso genera que tengan unos modos torsionales muy fuertes internamente, modos de vibración torsionales, que pueden ser excitados por las ráfagas de viento. Esa parte de toda la parte aerodinámica de los puentes, cuando son largos, son ya cursos de posgrado, ¿no? Tienen que hacerse investigaciones de no linealidad para efectos de resonancia con cargas cíclicas de viento. Entonces, sí, esos serían los más susceptibles. Gracias. Carlos, no sé si tengas un poquito de tiempo. Te quería mostrar un puente que vi antes de ayer. O sea, siempre paso por ahí, la verdad. Claro, aquí, entonces... Aquí en Manta. Y digamos, no lo han terminado. Digamos que por mí, los que ya tengan que irse, genial. Los que se quieren quedar a ver el puentecito que nos quiere mostrar Moisés, bienvenidos. Acá, una pregunta. En el D2L no hay el código del libro que dices. ¿El 1? Ese documento sí está. ¿El documento 1? ¿Cómo que no? ¿Seguro? Sí, sí está. Sí, es el mismo de preparación. Sí, es el documento de preparación, sí. Ah, ya. Bueno, gracias, Juanca. Perdón. Listo. No se olviden que les voy a subir las clases. La anterior clase tuve un problema con YouTube que ya me pudieron solucionar y ya les subo hoy la clasecita de antes y la de hoy. ¿Listo? Ya puedes compartir, Moisés. Ya. Ok. Dice que no puedo compartir mientras otra persona está compartiendo. ¿Quién es? ¿Yo estoy compartiendo? Yo estoy compartiendo. Ya. Ya. Vamos a ver. Ya. Ese Moisés lleno de premios por ahí. En mi época, cuando era deportista, hace 10 años. Hace 10 años. ¿Qué diré yo? En mi época donde nunca fui deportista. Ya, ahí debería verse, ¿no? ¿Sí se ve? Estoy viendo tu tablet, pero no... ya. Ya, chévere. Ya, tomé algunas fotos ahí en el carro mientras podía. Pero me parece interesante porque es circular y sale de acá. Es como que no han terminado todavía ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El alcance? No han hecho todavía el empalme, ¿no? O sea, solamente hicieron la parte... Y por acá debe haber una vía nueva. Seguramente por aquí deben estar haciendo una vía por atrás. ¿O cómo es que se va a conectar ese puente? Claro, o sea, entonces en la dirección donde sale el carro rojo está una vía principal, una avenida. Entonces, el puente le da la vuelta, o sea, sale de acá, de donde yo estoy viniendo, le da la vuelta y le da otra vuelta acá, por donde está el carro rojo atrás, y empata con la vía principal esa. Y sí, ha estado parado ya 2 o 3 años. No sé si se pueda salvar estos aceros. Hubo un relajo. Sí, bastante tiempo. Pues yo creo que sí. La verdad, el acero, digamos que lo que prácticamente han dejado de construir son las bases de las pilas, ¿no? Pero ya tienen un buen avance. En tal caso, la pérdida no es tan grande. Ya lo interesante es que han dejado ya puestas las vigas. Se ven que son vigas de acero. Y ahí se mira por debajo los arrastramientos, ¿ven? Sí, sí se ven. Ajá. Y aquí se ven toda esta parte de aquí. Esos son, se llaman, digamos que son los flejes para vigas de acero. Ustedes ya vieron, pues, acero, ¿no es verdad? Sí. Entonces, estos elementos son para aumentar el cortante o la capacidad cortante de la viga. ¿Sí? Entonces, se ven muy bien. Miren aquí. ¿Los atizadores de viga? Dime. Sí, los atizadores. Sí, les llaman atizadores, son la misma cosa. ¿Sí? Para evitar pandeo local, ¿no? En el alma, y eso aumenta lo que es el cortante de la sección. Sí, está bastante interesante ese puente, y lo han dejado ahí 3 años botado.
Ahí hay una harta plata invertida, ¿no? Sí, fue un relajo político y o sea, a mí me duele la ingeniería más que nada, pero a esos manes no le importa nada. Claro, eso no les... Fíjense que aquí en esto podríamos analizar algunas cosas. Por ejemplo, ¿ven estos elementos que están abrazando el puente? Sí. Esos elementos se llaman llaves de cortante. Sí. ¿Sí? Y se usan para, como un fusible, que se rompa eso cuando venga algún sismo, cualquier cosa. Estas cosas se rompen, pero no permiten que el puente se vaya. Y al romperse liberan energía lateralmente, ¿no? Sí, hay algunas cosas interesantes en el puentecito. Hombre, qué pena, ¿eso está en Manta? Sí, sí. Hay así botados, o sea, este es el más chévere, pero ahí hay otros 3 pasos a nivel pasos a desnivel que están botados. Todo el mismo proyecto. Es una pena, la verdad, pasar por esa vía. Bueno, tocaré irte a visitar a verlo más de cerca, como quien hacemos el paseo. Claro. Eso era todo. Me pareció chévere enseñar. Ya, genial. Si puedes tomarle fotos por debajo, sería también muy chévere cómo están la parte de abajo. ¿Listo? Sí. Listo. Bueno, gracias, Moisés, por esa participación. Te agradezco mucho. Y pues ya nos vemos el día, en este caso sería el jueves, ¿no? Ya, ¿Estén bien? Gracias, Juan Carlos. Chao. Gracias, Juan Carlos. Sí. Gracias, Juan. Nos vemos mucho. Gracias, Juan. Chao.